Otro de los géneros presentes en la Biblia es el género profético. Este género lo encontramos principalmente en el Antiguo Testamento. Sus representantes son los profetas. La palabra profeta viene del griego, de la palabra griega, que quiere decir el que habla en nombre de alguien. En el caso de la Biblia, profeta es el que habla en nombre de Dios. Los profetas transmiten a los demás su experiencia de fe. Su predicación busca pues denunciar y anunciar. Denunciar. ¿Qué denuncian los profetas? La idolatría, la injusticia, la desconfianza, el formalismo y la hipocresía. ¿Qué anuncian los profetas? Anuncian la religión interior, la justicia, la santidad, la confianza, el amor. Insisten que hay un solo Dios, existen que hay un solo Dios, que es el Dios justo, que es hay un solo Salvador y un reino futuro. Veamos pues las características que tiene un género profético. El profeta recibe de Dios el mensaje que debe comunicar al pueblo a través pues de visiones, sueños, reflexiones e intuiciones. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías nos dice: Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Luego el mensaje que comunica el profeta no es suyo, por eso que el profeta habla en nombre de Dios y utiliza expresiones como estas. Así dice Yahvé, palabra de Yahvé, escuchen la palabra de Yahvé. Luego, el profeta comunica la voluntad de Dios, utilizando discursos, oráculos o sentencias proféticas, símbolos, imágenes, incluso hasta dramatizaciones. Jeremías y Ezequiel son ejemplos del uso de representaciones simbólicas. El cinturón en el río, por ejemplo, el jarro roto, el juego de la guerra, el gesto del inmigrante. Y también el profeta proyecta sucesos futuros desde la realidad presente. Palabritas como, por ejemplo, aquel día, vendrán días, en días venideros. De tal modo que en la Biblia hay bastantes libros que pertenecen al género profético. Entre ellos pues encontramos los libros de los profetas Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Miqueas y otros libros proféticos. Ahora analicemos un texto. Veamos, por ejemplo, el texto del Amós, profeta Amós, capítulo 5 y el capítulo 6. Si nos fijamos atentamente en el texto, encontraremos un juicio profético con los siguientes elementos. Dios es quien toma la iniciativa. El texto empieza pues diciendo, dice Yahvé. El profeta está convencido que su predicación es mensaje de Dios que llama al cambio. Luego de esto sigue la acusación. Yahvé señala las injusticias y pecados cometidos por el pueblo que es infiel a la alianza. Dicen en el profeta Amós en el capítulo 6 del versículo 1 al 6, tendidos en camas de marfil, comen corderitos del rebaño, canturrean, beben vino, se perfuman, pero no se afligen por el desastre de mi pueblo. Luego de esto sigue y continúa la sentencia del juicio, que está precedida pues por la fórmula: por eso ustedes serán los primeros en partir al destierro. Se terminará ese montón de ociosos. A veces el profeta le parece muy dura la sentencia del juicio e intercede ante él en favor pues del pueblo. Dice: por favor, Señor, ten misericordia de Jacob, que es tan pequeño. Y finalmente termina el juicio con un anuncio para el futuro, generalmente de castigo si es que no se da la conversión. Dice: escaparán solo algunos pocos para sacar los huesos de las casas. De esta manera, el género profético siempre sigue este esquema. El profeta recibe el mensaje, el profeta habla, el profeta comunica y el profeta proyecta sucesos del futuro.